¿Cómo estás, querido Gustavo Cirelli? Buenos días. ¿Cómo andamos? Muy bien, escuchándolo atentamente, Nico Márcico. Estamos con el temporal que sigue pegando fuerte. Decíamos recién provincia de Córdoba, Entre Ríos, provincia de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en los lugares más complicados, muchas zonas anegadas también. Y bueno, abrimos el teléfono, nos cuentan también cómo están en su rincón del país, donde escuchan la radio de las madres al 11 3200 0530, pero bueno, esto que pasa cada vez que tenemos estos temporales cada vez más fuertes, ¿no? Evidentemente el cambio climático existe. Sí, habría que avisarle a quienes no lo consideran, pero bueno, están preocupados en otra cosa. Temporal, ayer a la noche estaba tranquilo leyendo y usted me mandó un audio y un videíto de unas escuchas. Por eso te decía el temporal que va a llegar a la Casa Rosada, ¿no? Se va a poner pesado el tema. Qué momentos. Ayer escuchaba algunos. El tema es si no pasa nada con eso. Bueno, perfecto, Gus, porque sabes que venía para acá pensando. Ahora le vamos a contar a la audiencia. Por supuesto, porque misterio. Son los nombres más cercanos al presidente de la nación, y se está destapando una causa de corrupción que para mí tiene carácter de Watergate, digo, al punto de películas de ciencia ficción, ¿no? Como dicen muchos, en un país serio, ¿no? O cuando seamos un país serio. Bueno, yo creo que hay gente seria y gente que no es seria en este país, sí, pero que la que no es seria pesa mucho, pesa en el sentido de que son densos, ¿viste? Cuando alguien es pesado lo tiene que andar cargando, y muchos de esos lamentablemente tienen mucho poder, sobre todo poder económico. ¿De qué estamos hablando? De que ayer se destapó una causa de corrupción que hay que ver ahora cómo actúa la justicia. Queremos ver también dónde están los fiscales de oficio. Pero un amigo del presidente de la nación, que aparte es abogado, fue su abogado, y que hoy es ni más ni menos que el titular de la ANDIS, Agencia Nacional de discapacidad, exactamente. Se está metiendo o se metió, mejor dicho, a contar. Parece que esto ya está circulando y que hay gente que lo sabía hace 6 meses aproximadamente. O sea que no es un curro que arrancó ni ayer, ni antes de ayer, ni pasado mañana, sino que viene siendo un modus operandi desde el comienzo de este gobierno. Bueno, lo que cuenta Diego Españuolo, que es este funcionario amigo de Milei, ex abogado del presidente de la Nación y hoy secretario titular de la ANDIS, es básicamente un detalle que le pega, más que un detalle en realidad, a Karina Milei, a los Menem, Lula y Martín Menem, que da a entender que el presidente de la Nación puede saber algo de esto al respecto. Y que después lo que cuenta básicamente es cómo con los medicamentos y la compra de medicamentos de la ANDIS, estamos hablando para personas con discapacidad, para niños, para familias que lo necesitan, o sea, es meterse con lo peor de lo peor, pero como ya sabemos que viene pasando, se hace negocio. Y se hace un negocio donde después de repente se revolea un 3% para vos, un 5% para vos, ¿no? ¿Quién se queda con quién? Y bueno, y Españuelo lo que denuncia también en estos audios es que aparentemente él se ocupó de no meter el gancho donde pueda quedar pegado, pero quedó grabado, ese es el problema. Sí, habla de ratas. Sí. Y habla de $500,000. Sí. Hasta 800.000 puede ser. No. ¿No escuchaste tanto? ¿O te dio miedo escuchar una cifra tan alta? No. Bueno, escúchalo, Españuelo. Esto ayer lo contaba en Carnaval, entre otros Mauro Federico, que tenía todos los audios y los empezó a difundir. Bueno, escuchemos algo, esto es algo. Esto para mí empieza, y como se dice siempre, si alguien actúa de oficio, si los dirigentes, si los medios de comunicación, nos ponemos todos a la altura de la circunstancia. Y me parece que estamos hablando de un caso que le pega directamente a la secretaria de Presidencia y a los principales funcionarios cercanos a Javier Milei. Escuchalo, Españuelo. El tema seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevas el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lula. Bueno,
vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, y voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. Te imaginas, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me metió el más importante de todo, por Karina. Para chorear. Yo soy el director ejecutivo y después tenés tres direcciones nacionales. Yo hablé con el presidente. ¿Qué está pasando esto? No corrigieron nada. Si el costo así, Javier, no sabés que están choreando, sabés que están choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto soy el presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. Bueno, entre medio palo y 800 lucas verdes, estamos hablando. Esto no, esta gente se maneja con la moneda, con la moneda de su ideología. O cierto que no tiene ideología, no sé, bueno, viste que la guita y el poder ordena, viste que esto es medio así. Pero bueno, esto se maneja en verdes. A mí lo que me llama la atención es, al margen, ¿no? De que está hablando de Karina Milei, de que en otros pasajes de los audios habla de los Lule. En un momento, no sé si estaba en el audio de recién, porque son varios audios, son un montón, habla de una cosa medio de herencia, que no sé si va a entender, medio como genética, como que hay cosas que apellidos medio que el apellido ya medio te viene con esas cosas, ¿viste? Con un revoleo y te quedás con algún verde, ¿viste? A mí lo que me llama la atención es un funcionario de un área sensible contando esto con tanta liviandad. Se escuchaba de fondo la taza de café, ¿no? Y esta cosa medio, no sé si es Argentum, ¿no? No. O medio porteña, pues es más porteña que como Argentum, pero es esta, que por eso digo, estoy por supuesto ironizando, no es de todos, ¿no? Y por suerte hay argentinos de bien en serio, pero que es esta cosa de me quisieron poner ¿viste esta cosa medio de me quisieron poner al uno, pero yo al uno me pusieron al super uno, entonces sí te pusieron, te rodearon. Y encima quedaste vos ahora escrachado con todos los audios. Entonces, que tan canchero no sos, ¿viste? No es que lo rodearon, es él. Claro. Es el abogado del jefe máximo, como dijo, que está puesto ahí para llevar adelante la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad y no tiene idea. Sos el responsable. Claro. Punto 2, todo lo que dijo, espero que alguien del Ministerio Público Fiscal ya esté actuando de oficio. Y si no hay un fiscal que llame a este tipo hoy, es como raro. Y 3, lo que siempre me entusiasma saber es quién le filtró la data, de dónde salió esa grabación, porque los sótanos de la democracia creo que tienen una interna en este gobierno. Punto uno, ¿quién lo grabó? Porque todo eso estaba hablando con confianza, con alguien de confianza que lo grabó. Porque eso no era ni WhatsApp ni nada, Era una charla mano a mano y alguien que puso tiki y grabó toda la charla. En vivo. Y punto 2, bueno, ya sabemos de dónde salió o más o menos de qué línea viene, porque le pega a Karina, le pega a los Lule y a un amigo de antes de ser presidente de Javier Milei. Medio que ya sabemos qué pata puede ser del triángulo. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás, María Quintero? Me saludo sola. Bien, ¿Cómo les va? Viendo una... Sí. No te queríamos dejar pegar. No, pensaba en dos cosas que los escuchaba atentamente. Interesantes. El primero, a quien responde ideológicamente y por qué hablan esa moneda Javier Milei, que es claramente al Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, y después tengo una información de qué es lo que va a pasar hoy específicamente, que refuerza en plena campaña, refuerza esto mismo. Y por otro lado, ¿quién filtra la información? También después de esa pregunta, yo lo que me preguntaría es ¿qué pasa con Karina Milei, ¿no? Que pasó de ser repostera a ser la que cobra estas coimas, y por qué es pareciera ser el primer fusible de este gobierno, ¿no? Uh-huh. El primero al que va a saltar o al que le van a apuntar. Bueno, yo que Karina empezaría a pensar también algunas estrategias. Bueno, y esto, atentos
Con lo que va a contar Mari, porque el presidente suspende ir de visita a Junín, como iba a ir ayer, para presentar a sus candidatos nacionales, pero la reunión de hoy no la suspende ni aunque haya temporal, ni aunque haya viento. Ahora en un rato nos metemos con eso, pero vamos a saludar, y vamos directo al Hospital Ramos Mejía, porque está en línea Claudio Gómez, que es trabajador municipal de ese hospital, y lo saludamos. Claudio, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Claudio, gracias por el tiempo. Claudio, te pregunto directo. La semana pasada en esta radio hablamos con Fabián Grillo, el papá de Pablo, que está siendo atendido, ¿no? y siguiendo todo su proceso de recuperación en el hospital que vos trabajás de la ciudad de Buenos Aires. Y en un momento Fabián deslizó algo que queríamos profundizar con algún trabajador que conozca bien el hospital, y que es el estado de alerta en el que el hospital amanece todos los miércoles. Los miércoles el Ramos Mejía, como parece que está pasando, y empezamos a consultar en las últimas horas, está pasando en todos los hospitales públicos de la ciudad, amanecen y trabajan en alerta, con refuerzos de guardia, con los pocos recursos que tienen, pero sabiendo que van a tener que ponerlos a disposición por la represión que tenemos en la Plaza del Congreso todos los miércoles. ¿Esto es así? ¿Me contás qué pasa en el hospital cuando sucede esto, cuando llega el miércoles? Sí, fundamentalmente en la guardia, o sea, el jefe de guardia les comunica a los médicos que están en este momento de guardia de que, bueno, va a haber una alerta y que hay que estar preparados por si llega a venir algún episodio de heridos y demás, y bueno, nada. El tema es que se dejan camas libres también, pero está toda la guardia preparada. No todo el hospital, porque está hasta el bote, digamos, está lleno el hospital, pero sí la guardia. Y eso... por supuesto, a terapia también, ¿no? A terapia también. Y es así, esto digo, y se da propio el alerta por los trabajadores directamente del hospital, digo, que ya saben, estando informados y sabiendo el operativo represivo de todos los miércoles, activan directamente los protocolos porque saben que van a caer heridos. Sí, los miércoles, los miércoles casi están todos avisados, y todos saben más o menos. Con lo que pasó con Pablo y Grillo, que acá hubo una conmoción muy grande, un impacto muy grande. Lo de Grillo, bueno, o sea, un impacto en el sentido de que la mayoría de los trabajadores de nuestro hospital se solidarizó con el padre, con la familia que estuvo todo el tiempo dentro del hospital haciendo el aguante. Dentro del hospital, digo, físicamente, ¿no? Sí. Con presencia. Así que bueno, sí, los miércoles la verdad que es un día doloroso por lo menos para un sector del hospital, ¿no? Buenos días, Claudio. Gustavo Cirelli te saluda. Escucharte, la verdad que es alarmante, porque es un hospital del sistema de salud pública que está destinado a esperar gente que va a ser herida por reclamar en una marcha que va a ser reprimida por la fuerza de seguridad. Como una parte del Estado tiene que ponerse a disposición del cuidado de esa gente que el propio Estado está reprimiendo y lastimando, ¿no? Sí, sí. La realidad es esa. La realidad es esa, y calculo que SAME también, ¿viste? Sí, claro. SAME también está preparado. Pero bueno, hay alguna no son sé políticas de estos tiempos, ¿no? Claro, no sé si hay una estadística o cuáles son las heridas o qué es los pacientes, qué cuadros presentan. No, eso no lo maneja ni el personal médico ni el personal de escalafón general. Eso me parece que queda muy reservado a las autoridades del hospital. Pero como el Ramos Mejía es el hospital del área programática, es decir, cubre las necesidades de asistencia, digamos, sanitaria de acá hasta la 9 de julio. Claro. Y
y a sus costados de Córdoba, Avenida Córdoba hasta Juan de Garay. Entonces, sí o sí, el hospital tiene que estar preparado, digamos, ¿no? Para una eventual urgencia. Nosotros asistimos, no se olviden, cuando fue lo de Cromañón, fue el principal hospital. Sí. Nosotros asistimos lo de la AMIA, Sí. lo del 11. O sea, siempre estuvimos nosotros a la altura de la situación, y bueno, y muchos de nosotros, incluido yo, estuve en todos los episodios esos, Claro. trabajando en ese momento. Lo alarmante y quizás no sorprendente de este caso es que está como programado, ya que cada miércoles la guardia del hospital público del Ramos Mejía se tiene que preparar porque van a caer heridos, porque va a haber una represión policial. Es muy fuerte la imagen. Digo. Sí, es triste. O sea, no es una catástrofe, no es un posible bombardeo, sino es prepararnos para recibir algún por ahí posible herido que venga de Congreso, ¿no? De Plaza Congreso. Sí, me imagino también el 2001. Claudio, ¿hace cuánto que trabajas en el hospital, Claudio? 33 años, claro. Casi que la historia contemporánea de nuestro país y de esta ciudad se relata con esos hechos que acabas de contar que te tocó atender como emergencia. Claudio, te pregunto por último, ¿cómo está la situación de los trabajadores, los recursos, cómo está también el reclamo salarial que se hace en esa área, que está en emergencia también? ¿Cómo está ese reclamo en este momento del gobierno de Javier Milei? El tema es que ellos, desde el gobierno central, nos impusieron el decreto que los aumentos salariales no deben ser superiores al porcentaje de inflación, ¿no? Y de cada mes. Y eso nos perjudica porque si bien ellos dicen que la inflación bajó, todos sabemos que los precios, las tarifas, no solamente de la luz y el gas, sino también tenemos un montón de compañeros que alquilan y también se les subió el importe del alquiler, que no pueden hacer frente a todo eso. Claro. Entonces, el salario es lo principal acá, que es lo que está reclamando el hospital Garrahan también, pero hay un sector de compañeros que por ahí no entiende de que por ahí el gobierno nacional no homologa ningún aumento que sea superior al porcentaje de inflación de cada mes. Entonces está el problema que casi todos los trabajadores de la salud, yo diría casi todos, sea del sector privado o digamos del Estado, quedamos muy bajos frente a la inflación, frente a esta situación del aumento de precios, es lo que decían todos. O se decía antes se decía que los precios iban por el ascensor y los salarios por la escalera. Tal cual. Bueno, sí, eso está pasando. No llegaron a recuperar. Claudio, y en cuanto a insumos de laburo, el famoso, ¿no? Faltan gasas en el hospital. ¿Eso es así? ¿Les está pasando también? ¿Le faltan insumos básicos? No, por suerte yo no lo percibo eso. No es que es eso lo que se está quejando la gente, no. Por suerte no. Tiene más que ver con las condiciones de laburo, con los salarios, con las condiciones de trabajo, perfecto. Sí, más que nada ponerle ese exceso, ¿viste? El salario, porque la gente tiene que estar obligada al pluriempleo, con doble laburo, pero tampoco hay trabajo. O sea, en una época para un enfermero, por ejemplo, había laburo por todos lados. Claro. Para un médico lo mismo. Si te querías pluriemplear, había, ahora no hay. No hay, y si alguno consigue para cubrir las vacaciones de algún empleado de un sanatorio privado que se fue de vacaciones nada más y después lo despiden. No, es terrible lo que está pasando. Hay una situación, pues eso tiene que ver también porque los privados dicen, los dueños de las sanatorios dicen, bueno, que le bajó la cantidad de socios y bueno, no pueden pagar, no pueden sostener, digamos, la misma cantidad de personal. En muchos lugares han despedido. Tenemos compañeros que fueron despedidos
que trabajaban en un privado y trabajaban en el ramo, y del privado lo despidieron. Claudio, te agradecemos mucho este contacto con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande y nos quedamos atentos a eso que contabas. La postal sin duda es la emergencia que les decretan a ustedes cada miércoles por la represión de las fuerzas de Bullrich. Te mandamos un abrazo grande. Chao, gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahí estaba Claudio Gómez, trabajador municipal del Hospital Ramos Mejía, contándonos y confirmando esta información que nos contaba la semana pasada Fabián Grillo. Atentos para los que ya están circulando, viniendo a la ciudad de Buenos Aires o en diferentes puntos del país. El tren Roca por obras está limitado, ramal La Plata entre Constitución y Tolosa, ramal Bosques vía Quilmes circula entre Constitución y Berazategui. El tren Sarmiento por arrollamiento en las vías en Ituzaingó está limitado entre 11 y Castelar y no llega ni sale de Moreno. El tren Mitre, el servicio está circulando con diagrama especial por las obras que venimos contando los últimos días. Después en Santa Fe, Ruta Nacional 33, continúa el corte total entre Pujato y la Ruta Nacional 12 por anegamiento de la calzada debido a las lluvias acontecidas, obra pública de Ruta Nacional la 33, como decíamos recién. Y después el tránsito aquí en la ciudad de Buenos Aires, choque de dos autos en la avenida General Paz a la altura Avenida de los Corrales, sentido del Riachuelo, así que cuidado si están transitando o van a transitar por esa zona. Vamos a ir a la tanda y para completar lo que está pasando con el tema de salud, quiero que escuchemos a una senadora que ayer en trabajo de comisión, donde se consiguió dictamen para abordar, y hay que ver si no es mañana jueves, y tiene dos situaciones complicadas en el Congreso, este gobierno, hoy en la Cámara de Diputados y mañana en el Senado, que puede llegar a convocar si consigue 2/3. Se come otro garrón más el presidente de la Nación, porque claro, van a avanzar las emergencias de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica, ¿no? Eso es lo que le tocó al Senado. Y la que habló ayer, hablando del Garrahan, fue esta senadora papelonera que levantó el perfil. Lamentablemente, muchos seguramente la empezaron a conocer cuando, a partir de las pavadas que hace en el Senado y el trabajo de comisión sobre todo, es Carmen Álvarez Rivero. Es una senadora del PRO. Los únicos privilegiados son los niños, dijo. No. ¿Te acordás? Exacto. ¿Dijo eso? Había dicho eso, y le cambió ahora, porque dice, el Garrahan no puede ser para todos. A ver, senadora, la realidad es que tendría que haber un Garrahan en cada provincia. Si es por eso, estamos de acuerdo. Ahora, mientras no lo haya, en el Garrahan puede ser atendido cualquier ciudadano menor de asistencia pediátrica, porque es un hospital nacional. Qué mambo que tiene este gobierno con los menores, con los niños, con las infancias. Sí. Es tremendo, pero escuchemos el audio porque es peor de lo que imaginamos. Es de Iván, ¿no? El problema. Así que escuchémosla a esta senadora Rivero del PRO Violeta, y después ya nos vamos a la tanda. Dale. No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Sí, por ejemplo, les digo, Córdoba tiene una academia de medicina de Córdoba, y sí necesitamos que tenga rango nacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño.
democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Abrimos con el señor Gabriel Catupodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Felicitas? ¿Cómo estás? Muy bien. Hay que caminar y ver, no hay nadie en ningún comercio, en ningún local, no hay nadie. No hay nadie. En la provincia de Buenos Aires, salvo el día que está lo de la cuenta DNI, que ahí sí se explota. Sí, y ahí se nota la cuenta cola DNI, sí. Y se arma. Vos andás caminando, ves 30, 40 personas en un época de cuenta DNI. Salvo eso, que es una vez, un fin de semana, así, ¿no? Después, una malaria absoluta. Durísimo. Y no hay manera ya de que lo puedan dibujar. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Xavier.
Ahí estábamos escuchando a Charlie recibiendo el honoris causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así que ahora es el doctor Charlie García, y con este tema que hay temas de Charlie, pasa también con Spinetta, pasa también con algunos temas de Fito Páez también, son casi crónicas, ¿no? No importa cuándo las escuches, te detallan algún momento de la realidad de nuestro país, ¿no? La banda sonora de toda una generación. Aparte, exactamente. Le agradecemos a la gente de la yerba La Buena, que nos está mandando yerba para el desayuno de todas las mañanas, acá en la Radio de las Madres. Así que ahí tenemos yerba mate La Buena, elaborada con palo, compuesta con polio, buenas historias, justo que hablábamos recién de crónicas. Así que bueno, libre de gluten, industria argentina, el laburo siempre de la producción yerbatera, que tiene que ver con el cooperativismo, con el laburo asociativo también y con parte, por supuesto, de nuestra identidad que después también repartimos por el mundo. Incluso a pesar de los ataques para la producción de ese sector en estos tiempos, ¿no? Que los yerbateros también son uno de los sectores afectados, y eso también se está viendo cuando tienen que liquidar justamente sus cosechas y su trabajo. Mari, hay un evento importante que el presidente hoy, por más que llueva, no se lo va a perder, como le pasó con Junín, ¿no? Un evento, arrancó la campaña, diría yo. Yo le pondría como título, arrancó la campaña. ¿Cómo arranca la campaña el gobierno nacional y su alianza con Mauricio Macri? Bueno, hay una cumbre de defensa hoy con Estados Unidos. Ah, mira. ¿Quiénes vienen? Bueno, los anfitriones van a ser Luis Petri, que es nuestro ministro de Defensa. Viene Alvin Holseis, que es nada más y nada menos que el jefe del Comando Sur, y que va a ser otro de los anfitriones, y Xavier Isaac, que es el jefe del Estado de Mayor Conjunto. ¿Qué es lo que vienen a hacer? Una conferencia sudamericana de defensa que va a estar enfocada en temas de interés militar a lo largo de toda la cumbre. Pensemos, ¿no? Sudamericana, pero estamos hablando de Comando Sur, Estados Unidos, y también viene nada más y nada menos que el brigadier general, y que es también director de seguridad del Ministerio de Defensa de Israel. O sea, hasta ahora no, sudamericano solo Luis Petri, ¿no? Claro, sí, hasta ahí nomás. Y viene además el director senior para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad, pero que además es el asistente especial del presidente Trump, que es Michelle Jensen. ¿Ellos qué es lo que dice que vienen a hacer? Bueno, una cumbre de defensa en articulación bilateral con Estados Unidos. Ellos hablan de mejorar los aranceles, de comercio bilateral. Lo que sí se supo es que son todos intereses en defensa de la región, en defensa entre comillas, lo decimos, y no es casual que sea el primer acto de campaña. Para mí esto representa qué es lo que se vota en octubre, ¿no? Y estos dos modelos claros de país. A mí esto que se arma ahora... ¿Qué son, milicos comerciantes? No entiendo. Bueno, claro, bueno. No, claro. Vienen todos militares fenicios. Y claro, vienen a discutir. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Claramente uno entiende, que metió el jefe del Comando Sur, de qué se trata esa reunión. Y esto a mí me disparaba, en términos de campaña, a recordar qué fue... cuando hablamos de dos modelos políticos, ¿qué fue lo que se generó durante cuando funcionaba la UNASUR y cuando se crea el Consejo, ¿no?, de Defensa de la UNASUR? Que lo que se crea en el 2008 en Brasil, en una cumbre de la UNASUR en Bahía, y que después impulsa Néstor Kirchner cuando asume la secretaría en la UNASUR, impulsa fuertemente el rol de ese consejo. Obviamente Néstor Kirchner también un gran impulsor, junto con Chávez, con todos los representantes en ese momento, de lo que fue la UNASUR. Es el Consejo de Defensa Sudamericana. Ahí, ¿cuáles eran los objetivos o cuál era el rol? Bueno, la confianza mutua entre todos los países, la integración militar, la resolución pacífica de conflictos, fortalecer en términos industriales la defensa regional, y además el principal objetivo del organismo era construir un organismo regional de defensa que tuviera autonomía de la influencia de Estados Unidos en la región. Bueno, eso es lo que plantea un modelo de país de soberanía.
frente al primer acto de campaña que tiene este gobierno nacional, que es nada más y nada menos que recibir a Israel, el jefe del Comando Sur, el secretario, el asistente especial de Donald Trump, todos para hablar de una supuesta integración regional sudamericana, cuando el único sudamericano es Luis Petri, Argentina. Increíble, ¿eh? Ayer se suspendió el viaje del presidente Javier Milei a Junín, cuarta sección, donde tienen que reforzar la campaña porque no le están dando bien las encuestas en esa sección electoral de la provincia de Buenos Aires, supuestamente por temas meteorológicos. Llamativo porque no se suspendió después ningún partido de fútbol, los aviones salieron, entraban de Aeroparque a pesar de la lluvia, las rutas no estaban cortadas, salvo alguna que otra anegada por la falta de obra pública, pero el hombre no fue a Junín, pero hoy ninguna gotera, nada le va a evitar tener esta reunión. Es realmente el primer acto de campaña, porque no llegó a ser lo de Junín y se iba a hacer esto hoy. Vamos a saludar para preguntarle sobre estos temas y también sobre la campaña, pero de Fuerza Patria, y sobre todo lo que va a pasar hoy en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, donde Milei puede recibir algunos cachetazos más después de aquel 12-0, y es la diputada nacional y dirigente también de los trabajadores judiciales, Vanessa Siley, que está en línea. ¿Cómo estás, Vanessa? Acá Nicolás Márcico, María Quintero, Gustavo Cirelli, te saludamos desde la Radio de las Madres. Hola, Nicolás, María, ¿cómo están todos? Todo el equipo ahí. Bien, Vanessa, gracias por el tiempo. Buen día. Buenos días. Bueno, primero te preguntamos sobre esto que venía contando recién María, ¿no? El perfil de la campaña y también, bueno, de presidente que tenemos, ¿no? De espacio político que hoy nos gobierna. Bueno, estaba escuchando atentamente la llegada del jefe del Comando Sur que explicaba María, y una de las de esta cumbre que se va a hacer de los objetivos de esta Conferencia Sudamericana de Defensa que quieren plantear es la vigilancia del dominio marítimo, ¿no? de América Latina. Yo estoy prestando mucha atención a los desembarcos coloniales que se están haciendo en la Argentina, porque hace unas semanas atrás vino la ministra de Defensa, también están viniendo legisladores y congresistas de Estados Unidos. O sea, la verdad que como nunca he visto antes, la presencia de funcionarios de esta potencia con la cual nosotros tenemos una deuda externa formidable, porque si recordamos que el accionista principal del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos y nosotros estamos endeudados en más de 65.000 millones de dólares, hay que prestar muchísima atención a esto. Y fíjate que el tema de la vigilancia del dominio marítimo tiene mucho que ver con un decreto que por suerte logramos, y por trabajo de todos los sindicatos de la Marina Mercante, logramos rechazar en diputados y que deberá ser rechazado en Senado, esperemos que este jueves, el decreto desregulador de la Marina Mercante, que plantea el ingreso irrestricto a nuestros mares interiores de buques de bandera extranjera. Y esto que parece, porque si vos juntas todos los decretos que fue sacando Milei, fundados muchas veces y muchos de ellos en facultades delegadas de ley bases, 5 de ellos fueron rechazados en diputados. Te digo de los 5 de ellos: el de la Marina Mercante, que es ingreso irrestricto de buques de bandera extranjera, o sea, pérdida total de soberanía, como si nuestro país no hubiera peleado por la navegación de sus ríos interiores a lo largo de su historia, ¿no? Constitutivo de su historia, diría, las luchas del siglo XIX, desde la vuelta obligado para acá, todo. El de vialidad, que es, si vos te pones a pensar que Argentina es el 8º país de extensión territorial del mundo, necesitas tener una vialidad nacional que arregle rutas, caminos, conecte pueblos, se encargue del mantenimiento y también de las nuevas obras públicas en materia de traslado, de autopistas, etcétera, etcétera. Vialidad que la pretenden disolver por estos decretos. Tenés la ciencia, la técnica, con el INTI, con el INTA, lo agropecuario, lo agroindustrial o lo agroganadero, digamos, y tenés también el tema de la cultura.
Si vos analizás estos decretos en su conjunto, te podría decir que todo toma sentido el desembarco de todas estas personas de potencias extranjeras en nuestro país, porque nuestro país es apetecible para ellos en materia de recursos naturales y también en materia de ciencia, de técnica. Todos estos decretos, ¿sabes qué planteaban? El paso al AVE de sus propiedades, de su patrimonio. El AVE, que es la Agencia de los Bienes del Estado, digamos, y justamente fue Luis Caputo el que le prometió al FMI que iban a liquidar los activos del AVE, es decir, sacan decretos, desregulan actividades estratégicas de nuestro país, protectoras de nuestros recursos naturales, agarran todos esos bienes, estamos hablando de miles de hectáreas, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de campamentos estratégicos ubicados en zonas fronterizas de nuestro país que tienen vialidad, estamos hablando de, bueno, ya dije, las hectáreas que tiene el INTA, etcétera, etcétera. Todas esas propiedades las pasan al AVE para ser vendidas. Pero yo creo que estamos en un escenario límite, por eso es importante que el Senado rechace estos decretos. Lo linkeo con lo que vos decís, la llegada del jefe del Comando Sur a nuestro país, así como también es importante dar el debate que hoy se va a dar en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación para revertir el veto de la crueldad, le digo yo. En ese sentido... 34. Vanessa, ¿cómo estás? María te saluda. En ese sentido, de esto que venís describiendo, bueno, vos integrás la lista ahora de Fuerza Patria y hoy también se debate en el Congreso este rechazo a los vetos, todo esto que venís enumerando. El Congreso empieza a tener un rol central, ¿no?, en contraposición a estas políticas de crueldad que tiene Javier Milei. ¿Cuál pensás que es el mayor desafío que va a tener este Congreso después de las elecciones y de cara a lo que se viene? Y es que es un buen momento para poner de relevancia la actividad parlamentaria, porque estamos hablando, por ejemplo, de la recomposición de los jubilados. Sí. ¿De dónde iba a salir la recomposición de los jubilados? Que hoy tenemos que juntar estos 2/3 para rechazar ese veto y que puedan tener un aumento del 7,2%. Estamos hablando de 314.000 y pico de pesos, que es la jubilación mínima. ¿No? Estamos hablando de un bono de 70.000 pesos para que pase a 110.000, son 40.000 pesos de aumento. ¿No? Si yo me pongo a pensar que la canasta del adulto mayor, la canasta básica total, que el otro día estaba leyendo las mediciones que saca la Defensoría del Adulto Mayor, te dice que la canasta, para que un adulto mayor pueda vivir dignamente, más o menos, contando medicamentos, contando alimentos, contando viviendas, desde 1.200.000 pesos, y estamos hablando de que entre bono y jubilación el haber mínimo está en 383.000 pesos, 84.000 pesos. No, o sea, ¿en qué cabeza cabe que le hagamos pagar el ajuste a nuestros adultos mayores, a nuestros jubilados y jubiladas, pensionados también, jubilados por la moratoria también? Sí. ¿No? Porque acá, si vos ves, si tenemos 7 millones de jubilados y jubiladas en la Argentina, el 70% de esos 7 millones se jubiló por moratoria en la Argentina. Y esta gente quiere eliminar la moratoria con una concepción mercantilista. Y esa concepción mercantilista, que se llama AFJP, no existe más en la Argentina. Nosotros tenemos un sistema integrado tradicional argentino que es de solidaridad intergeneracional y que es universal. Entonces, no se puede concebir como un régimen de capitalización para excluir el sistema moratorio si el 70% de los jubilados de Argentina pudieran estar jubilados por una moratoria. ¿Desde cuándo vamos a empezar a plantearnos que una ama de casa no trabajó nunca? ¿De dónde cabe eso, no? Me parece a mí que tenemos que revalidar y repensar un montón de valores y conceptos fundamentales que hacen una nación, porque hay que ir desde la protección de los recursos naturales a la protección de la gente que está dentro de este país.
Me parece a mí que eso es lo que se juega. El Congreso toma relevancia fundamental. Fíjate que muchos de los diputados y diputadas que votaron ley bases, no es el caso de nuestro bloque claramente, hoy están diciendo, no, mirá, hasta me incumplieron ley bases con los decretos. O sea, están planteando que, he escuchado a diputadas decir, me arrepiento de haber votado ley bases porque pequé de ingenuidad. Entonces, es muy importante que el pueblo, tanto el 7 de septiembre, que son elecciones en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, como el 26 de octubre, que son las nacionales, mire lo importante que tiene un Congreso de la Nación para la vida cotidiana de la gente. Me quedé pensando, cuando decías eso, Vanessa, recién me quedé pensando en Stolbizer, que cada tanto te deja una frase de esas memorables, ¿no? Del ya gané, ¿cómo fue que dijo? Que decías recién. Creo que pequé de ingenuo. Pequé de ingenuo, ahí está. Sí, porque lo vi ya directamente en versión memes, pero el pequé de ingenua con este gobierno, ya cuando veías el gabinete te dabas cuenta que no tenías mucho margen para la ingenuidad, menos dedicándote a la política. El bloque nuestro no pecó nunca de ingenuo. Y eso es lo que hay que definir en unas elecciones legislativas. Eso es lo que hay que definir, el pueblo tiene que definir sin entregarle esa potestad y ese poder a nadie, porque el voto, si en un momento donde todos tenemos el mismo poder en un país tan desigual como la Argentina, es al momento de votar, todos valemos uno. Todos y todas valemos lo mismo, uno, nuestro voto. No regalar ese poder. Y si no voy a votar, si estoy decepcionado, enojado y demás, no voy a votar, lo que vamos a conseguir es el agravamiento de las condiciones. El agravamiento de las condiciones de vida, el agravamiento de las condiciones de seguridad de salud que se están viviendo. Es muy importante, porque ¿vieron la senadora? Esta senadora que dijo que no tenían derecho los niños y las niñas a ir a descargar. Rivero. Es una senadora de que responde a Patricia Bullrich. ¿No? Y bueno, la tropa de Bullrich. Una mujer que cuando yo tenía 15 años, en el 2001, una mujer que cuando yo tenía 15 años en el 2001, y entiendo a los jóvenes de hoy, porque nosotros, en mi generación, en esa época, cuando veía a los políticos recortarle a los jubilados el 13%, y esos políticos eran Schwarzenegger y Patricia Bullrich, no creíamos en los políticos, en los partidos políticos, en el Estado, en nada, porque nuestros viejos o cobraban en patacones o no tenían trabajo. ¿Qué es lo que le está pasando a los pibes de hoy también? Que le está pasando a los pibes de hoy. Pero fíjate que en esa época hay un debate formidable que anda en redes sociales de esa época, creo que es de julio del 2001, en un programa de televisión, del multimedio de Clarín, donde estaba Patricia Bullrich y Néstor Kirchner. Y Bullrich decía, si no ordenamos las cuentas el país va a colapsar, entonces hay que ser duros y recortarle a los jubilados. Y salta Néstor Kirchner y le dice, ¿cuál es la audacia?, le pregunta. ¿Ser fuerte con los débiles y débil con los poderosos? Y hacerle pagar el ajuste a los jubilados. Fíjate cómo los debates de nuestra Argentina circular, como dice Cristina Fernández de Kirchner, se reeditan. Tal cual. Entonces no se trata de traer nuevas personas con viejas ideas. Se trata de seguir manteniendo las ideas de un país que tiene todo para ser grande. Pues nuestro país, es más, el mismo jefe del Comando Sur dice, hay que ir a Argentina porque tienen la mayor cantidad de reserva de litio. Tal cual. Pero algo pasa igual, Vanessa, algo pasa igual también con esto de que, digo, que es como, es medio de terapia, ¿no? Algo pasa también igual que si es cíclico y siempre volvemos sobre el mismo síntoma, algo hay que hacer ahí para cortarlo en algún momento, ¿no? O que la acción sea diferente, o no volver a ese mismo lugar. Eso ya digo, es más colectivo. Y creo que es un poco de todos los sectores la responsabilidad de eso, y de eso te quería preguntar, ¿cómo se hace para que todo esto que estamos charlando, desde la información y desde el análisis, sea permeable, ¿no?, para el que tiene que ir a votar? Porque digo, para las juventudes también, ¿no? Y también para las juventudes, pero tal cual, para todos los que tengan y quieran ir a votar. Mira, lo más importante
que la responsabilidad nuestra, si se quiere, como representantes del pueblo, es estar cerca de la gente, en la calle, en las políticas que impulsemos, en los proyectos de ley que impulsemos, en las articulaciones que podamos hacer adentro del Congreso, en ayudar por ejemplo, a las organizaciones sindicales que tienen una demanda en particular, ayudarlos, ser vehículo de esas demandas, ¿no? Yo veía cómo se trabajó desde todo lo que es el SOMUL, todos los sindicatos, las federaciones de la Marina Mercante, los sindicatos de vialidad, los del INTI, los del INTA, cómo ellos no tiraron la toalla, no se rindieron, y nosotros acompañando esa demanda. Fíjate qué casualidad, médicos del Garrahan, universidades, sectores del Estado afectados que están, todos esos sectores, en la sinergia entre la representación del pueblo y la lucha de esos sectores, se pueden lograr cosas, se pueden ganar pequeñas batallas. A mí me parece que eso es fundamental. Nosotros tenemos la obligación de volver a representar. Para eso estamos acá. Vanessa, porque si hay algún hilo que se rompió, ese hilo que se rompió, y que por ende muchos hablan de esta crisis de representatividad, bueno, ese hilo que de a poco, pero sin pausa, reconstruirlo y reconstruirlo en una convicción que yo digo, ¿por qué ir a votar, no? ¿Qué es lo importante de ir a votar? Y no terminar de perder la condición de argentino. Para mí eso es fundamental. Y nosotros no somos como nos quieren llevar a una sociedad peruanizada. El deseo de los muchachos del JP Morgan. Que es, bueno, che, mirá qué bueno Perú, ¿no? Donde no hay democracia, no hay sistema democrático institucional sólido. Tenés un historial de presidentes que no terminan su mandato, que renuncian o que están presos o hasta incluso se suicidan. Y tenés la única estabilidad la tiene el presidente del Banco Central, que está del 2006 ahí paradito, y un 70% de trabajo informal y un 80% de pobreza. Yo quiero ser Argentina, no quiero ser Perú. Y en Argentina hay rebeldía. Entonces creo que ir a votar es un acto de rebeldía para reafirmar nuestra condición de un país donde se puede tener movilidad social ascendente, donde nuestros padres pueden soñar que sus hijos vayan a las universidades y sean mejores que ellos, que sean mejores. Un padre en Argentina puede soñar que su hijo puede crecer. Entonces me parece que esas condiciones de una clase trabajadora que apuesta a la industria, ¿no? Que apuesta a la industria. Acá también te están planteando que, ojo, después de octubre se viene la reforma laboral. Ojo, después de octubre se viene la reforma tributaria y la reforma previsional. Entonces, fíjate si no va a ser importante el Congreso de la Nación. Hay que ir a elegir a diputados, diputadas, senadores, senadoras, que no vayan a votar ninguna de esas cosas y que tengamos una propuesta propia. Vanessa, de modernización laboral, el sistema previsional, etcétera. Sí, hablabas de la historia circular de la Argentina, Bradeno Perón, la Melazo Cristina. ¿Cómo es encarar la campaña electoral con la principal líder del país o la referencia, la presidenta del PJ presa y proscripta? Un desafío y una responsabilidad y una obligación mayor por parte de todos los que integramos el peronismo. Es una obligación y una responsabilidad mayor, de más trabajo, porque este sistema sin persecución política suele no cerrar. Esto pasó a lo largo de la historia. Vos decías Bradeno Perón, también podemos hablar de la dictadura militar. Exacto. Tal cual. Sí. También podemos hablar de la dictadura militar. Nosotros concebimos que hoy en día, con un aparato económico, mediático y judicial en sus cúpulas, ¿no? En sus cúpulas, cuando yo digo judicial, sería injusto hablar de todos los jueces argentinos, pero sí te puedo decir, Comodoro Pi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que están al servicio de ese poder económico para perseguir a los líderes populares. Es la forma actual. Nosotros esta lucha que damos por Cristina, la damos por el pueblo. Tal cual. ¿No? Porque creo que hay una sola, es una sola la campaña nuestra. La de Cristina es inocente. Podemos abrir un capítulo que se llame La aberración jurídica de la causa vialidad, si querés, que creo que esto
también hay que seguir profundizándolo y estamos haciendo desde el partido campañas también en otros países del mundo, además de la campaña argentina con Cristina que estamos haciendo acá, en nuestro país. Pero además también hablamos de que este país, para ajustarle a los jubilados, a los médicos, a las universidades, al poder adquisitivo del salario, porque todo bien con que la inflación se planche, pero a mí mi sueldo cada vez me alcanza menos. Vanessa, se me Entonces, termina... ese precio también hay que tenerlo en cuenta. Y eso y Cristina son la misma cosa. Se me termina el programa, nos quedaríamos mucho más preguntándote cosas, pero tenemos que cerrar el programa, y eso que decías recién de la lógica del sometimiento actual, me parece que resume bien todo lo que veníamos charlando, si no preguntar a Mauricio Macri, ¿no? Que hoy le toca estar de ese bando. No en términos económicos, por supuesto, sino en políticos. Te mandamos un abrazo grande y sigamos charlando, ¿sí? Tenemos toda la campaña por delante. Gracias. Un abrazo, Vanessa. A disposición, como siempre. Un saludo grande y a toda la audiencia de la 530. Abrazo grande, abrazo grande. Ahí estaba Vanessa Siley, diputada nacional de Unión por la Patria, dirigente también de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Nación. Así que, resumiendo un poco toda la campaña que tenemos por delante. Me parece que la lógica es la del sometimiento y después cuando sabés y querés ver de qué lado están cada uno de los sectores o de los intereses, solamente tenés que leer las tapas de algunos diarios. Y nos despedimos con esto. Clarín, el gobierno trata de frenar una ofensiva opositora en diputados. La Nación, el gobierno enfrenta otro fuerte desafío opositor y peligran los vetos de Milei. Cambia el orden, la palabra, pero es increíble, lo ves y está bien narrado, por lo menos ese sector de los intereses de nuestro país. Quédense, ya llega Roberto Caballero y equipo. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana. Gracias María Quintero, de nada. Gracias Gustavo Cirelli, gracias Gary Castro, Silvio Soler, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Será hasta mañana, chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa.